Listo, Susi, ya está grabando. Listo. Gracias, Leti. Bueno, pues vamos a comenzar con esta charla acerca de microservicios y por qué la estoy nombrando una arquitectura para dar valor al negocio. Bueno, resulta, yo he visto que en los últimos años, meses, el tema de los microservicios ha tenido más importancia, pero yo he visto como que hay muchas pláticas y muchos talleres, pero ya acerca de cómo implementarlos. Ajá. Yo luego estoy al pendiente de la actividad en ciertas comunidades, como la comunidad de Java o la comunidad de Python o de Firebase, y veo que los chicos de desarrollo, o sea, están bien metidos ya en cosas de microservicios, incluso ya bien avanzadas, pero sin embargo, no, yo cuando buscaba información, pues era la cosa técnica, ¿no? Y yo decía, bueno, algún día me voy a meter a como que investigar bien qué onda con eso. Como para qué le sirven, ¿no? Al final al negocio y qué tiene que ver con la agilidad, ¿no? Porque alguna vez yo leí en un libro que les recomendé, en el de Clean Agile, el autor al final del libro, para cerrar, menciona que una forma en el que una empresa realmente ya puede implementar agilidad más allá de las prácticas de cualquier marco de trabajo, ya en algo técnico, y él mencionaba los microservicios, ¿no? Entonces, como que desde ahí yo ya tenía como que esas cosas de, tengo de tarea investigar. Ya me vi forzada a investigar bien y meterme un clavado cuando hace unos mesecitos tengo un cliente que me dijo, oye, es que nosotros ya estamos trabajando así, ¿no? Y yo he escuchado que los microservicios están muy padres por esto, entonces nos queremos meter a hacer eso, entonces queremos que nos acompañes y todo eso, entonces dime por dónde empezamos. Entonces dije, bueno, entonces déjame investigo, déjame voy a buscar para ver qué es lo que, al final, qué es lo que podemos hacer. Yo me sorprendí, la verdad, bastante porque más allá de que los microservicios son un tema técnico, sí, porque hay ciertos frameworks, ciertas tecnologías que se han potencializado con esta arquitectura, no es tanto un tema técnico, sino que sí va muy de la mano de la parte del negocio. Entonces, los microservicios, lo que a mí me gustaría que se quedaran al final de esta charla es que no son algo técnico solamente, sino que sí son una arquitectura que va directamente relacionada a cambiar la interacción, ¿no? La interacción de la parte del negocio con la parte técnica. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver en general qué son los microservicios. Vamos a ver algunas características principales y les quiero mostrar un ejemplo en 9 pasos de cómo podemos hacer una extracción de microservicios partiendo de un sistema muy grande. Ajá. Es básicamente un happy path. Entonces, rápidamente, yo soy Susana Miranda, por ahí creo que me conocen todos, si acaso vi ahí como a 2 personas que no ubico, pero eh, yo he estado trabajando en el área de sistemas desde el 2004, noviembre del 2004. He trabajado bueno, trabajé con Leti y con los chicos de RJ varios años. Ya después de eso seguí mi desarrollo bueno, como programadora. Sin embargo, después ya he estado metiéndome más en la parte de capacitación y en la parte de la asesoría a ciertas empresas, a ciertos clientes. Y en los últimos meses me he metido así muchísimo más a temas de DevOps, por lo que también me estoy metiendo más a temas técnicos. Ajá, muchos años dejé como que la programación un poquito, pero ahorita estoy regresando. Es algo que me gusta y sin embargo yo siento que no puedes decir que estás haciendo agilidad sin voltear a ver la parte pues, del código, ajá, de las prácticas a nivel de codificación. Entonces, bueno, eso es un poco de mí. Voy a empezar la charla con esta frase. Esta frase es de Adam, este señor Adam Bellemer. Me gustó mucho esta frase de este libro. Actualmente estoy leyendo este libro y trata un poco de microservicios. Ajá, va más allá, pero entonces me gustó mucho su definición acerca de microservicios. Tiene ciertas palabras clave para mí, que son las que estoy aquí remarcando, que es los microservicios cambian la forma en que funciona un negocio, la forma en la que resolvemos los problemas y la forma en que los equipos, las personas y la parte del negocio se comunican. Yo espero que al final de esta charla a lo mejor esta frase ya nos haga más sentido. Entonces, específicamente vamos a ver cuatro temas. Yo no puedo hablarles a ustedes de microservicios sin que hagamos referencia a lo que son los monolitos. Entonces, vamos a ver primero esa diferencia. Vamos a ver algunas razones de por qué sí
por qué sí se recomienda utilizar microservicios. También puede haber razones, aquí lo que yo les quiero comentar es que muchas veces nos vamos con la finta de utilizar ciertas arquitecturas, cierta tecnología, porque es lo que estamos escuchando que está de moda o que está funcionando en otras empresas. Sin embargo, lo que yo he aprendido con los microservicios es que los beneficios que podemos tener con los microservicios los podemos también tener con otro tipo de arquitecturas o sin meternos a microservicios o con tecnologías que a lo mejor no tengan nada que ver con los microservicios. Entonces, es importante que tengamos bien clarito por qué sí. Vamos a ver qué beneficios nos pueden dar y vamos a ver al final estos 9 pasos para que podamos extraer un microservicio, hablando de un Happy Path. Obviamente este Happy Path va a tener muchas variantes y va a tener muchos stoppers y muchos retos que uno tiene cuando vamos a hacer esta migración de un monolito a un microservicio, pero básicamente es para que entendamos cómo se puede hacer. Entonces, primero, vamos a partir de que para tener microservicios estamos hablando de que estamos teniendo sistemas anteriormente que se conocen como monolitos. Monolitos, yo siempre le digo a las personas que podemos verlos como unas piedras, ajá, son cosas grandes, son cosas pesadas y son cosas muy difíciles de mover. Ujú. En cuestión de sistemas, esto es un monolito. Por lo general, las aplicaciones en los últimos años, o sea, yo desde que empecé mi vida laboral, han tenido estas capas, ¿no? Tenemos muy delimitada la arquitectura por una interfaz del usuario, la capa lógica del negocio y la capa de acceso a datos, ¿ok? En gran parte, esta arquitectura es un reflejo de la organización que tienen las empresas en su estructura jerárquica, en cómo trabajan las personas. Por lo general, estamos teniendo equipos especializados por tecnología. Entonces tenemos a personas que se dedican al front, ¿no? Dígase los diseñadores, las personas que solamente programan front, tenemos esa capa. Luego tenemos a los desarrolladores que pueden tener como que a lo mejor esta característica de que son full stack, ¿no? Pero al final los tenemos siempre teniendo una capa intermedia, que es la capa de la lógica, donde metemos todas esas reglas, ¿no? Toda esa comunicación que debe de haber en el sistema. Y al final, pues la capa de persistencia, que también tenemos, si ustedes se fijan, por lo general en los equipos, un grupo de personas especializado en atender el tema de base de datos. Ahora, esta arquitectura no es mala y tampoco queremos decir que cuando trabajemos con microservicios es porque los monolitos son desechables y que porque ya no nos sirven. No es así. Pero realmente ya ahorita, por cómo ha evolucionado la tecnología, obviamente los microservicios pueden aprovechar más los beneficios de cómo está ahorita la tecnología que los monolitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros queremos crecer, escalar los servicios que nos provee un monolito, una arquitectura monolítica, pues lo que tenemos que hacer es aumentar servidores, ¿no? A esto estamos acostumbrados. ¿Alguien está? Ah, ahí está nadie. A esto estamos acostumbrados y entonces básicamente la regla es, pues si necesitamos escalar, ponemos otro servidor, ¿no? Y llámese que vamos a comprar otra vez los fierros para ese servidor, vamos a tener ahí espacio físico dedicado, vamos a tener ahí a ese monstruito para poder tener otro servidor. Y si necesitamos escalar más ese servicio, pues un tercer servidor y así vamos, ¿no? Entonces, digamos que el crecimiento no es exponencial, es lineal. Entre más capacidad necesitas, físicamente sí necesitas estar involucrando y estar agregando más servidores, pero aparte todo, ajá, todo el monstruito que tú deseas escalar lo vas poniendo. La desventaja de esto es que no hay un crecimiento total, hay un crecimiento total de la aplicación, no solamente de aquello que necesitamos escalar. Entonces, ahorita con los microservicios vamos a ver que eso sí es posible. Entre otras desventajas que pueden tener los monolitos es que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer actualizaciones, ¿no? en producción, pues estamos acostumbrados a tener estas ventanas de mantenimiento los fines de semana o un jueves en la noche, que es donde nadie va a tocar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que reiniciar todo el monstruito y entonces el riesgo es alto.
¿no? El riesgo que nosotros tenemos con los monolitos para estar actualizando este software, pues es alto. Si algo truena, entonces todo el mundo corre como pollo sin cabeza porque se está comprometiendo la disponibilidad de todo el servidor, ¿ok? Entonces, esas a grandes rasgos las características de los monolitos y algunas desventajas. Nos debe de quedar claro que puede haber diferentes versiones de un monolito, ¿no? La más típica es la primera, es en donde tenemos a este monolito con su propia base de datos. Sin embargo, también hay algunas mezclas en donde podemos tener ese monolito por módulos, pero al final esos módulos son también dependientes, dependientes entre sí, y están todos compartiendo una misma base de datos. Y como en el tercer caso, igual tenemos estos módulos y estamos compartiendo varias bases de datos. ¿Cuál es la peculiaridad de esto? ¿No? Estrictamente estamos hablando de que esto es un monolito porque tienen una dependencia al momento en el que queremos hacer un despliegue a producción. Si nosotros queremos actualizar, por ejemplo, el módulo D y estamos en el esquema, en el segundo esquema, necesitamos reiniciar todo el sistema para todos los demás módulos. Vamos a comprometer la disponibilidad de todos los demás módulos. Entonces, por eso estamos hablando de monolitos, porque son súper dependientes. No existe esa independencia para que diga el módulo E, pues yo voy a subir un parche y yo lo puedo subir de manera transparente para todos los demás módulos. Esto no existe. Otra de las cosas que suelen suceder aquí es que obviamente si el módulo E necesita hacer cambios a la base de datos, pues tiene que hacerlo con pinzas porque es una base de datos compartida y a lo mejor él le va a mover E, pero también le va a mover A. Entonces, hay varios retos, ¿no? Que creo que ustedes creo que en general todos los conocemos bastante bien porque es a lo que más nos enfrentamos. Ahora, ¿qué es un microservicio estrictamente? Vamos a poner una funcionalidad muy específica de nuestros flujos en un microservicio. Entonces, en lugar de que nosotros tengamos un monstruito así grande, vamos a tener, en este caso, como les estoy poniendo en el ejemplo, una interfaz gráfica que en lugar de solamente conectarse a un backend, se va a estar conectando a varios backends. Y cada uno de esos backends, cada uno de esos backends va a ser un microservicio y cada microservicio va a tener su propia base de datos. Entonces, no sé ustedes, pero yo cuando vi esto de que cada microservicio debe tener su propia base de datos, o sea, ¿de qué me estás hablando? Esto suena bastante, creo que disruptivo, es bastante, creo que puede hasta dar miedo porque creo que los beneficios de tener solamente una base de datos, a lo mejor tiene desventajas, ¿no? Pero también tiene muchas ventajas como que ya tenemos cierta confianza, ¿no? En que hay cierta atomicidad en los datos, la transaccionalidad y demás, ¿ok? Sin embargo, los microservicios, para que tal cual tengamos los beneficios de un microservicio, cada uno, por ejemplo, va a tener su propia base de datos. Cuando hablemos de microservicios, yo les quiero pedir que imaginen, cuando utilizan ustedes el app de Spotify, Spotify es uno de esos productos que está hecho con microservicios. También, por ejemplo, Netflix, también, por ejemplo, Amazon. Por ejemplo, si nosotros visualizamos aquí Spotify, pues entonces Spotify tiene nada más una capa visual, que es bastante dinámica en cuestión de cómo está hecha, de manera que es prácticamente nada más una carátula y cada uno de los componentes, cada una de las funcionalidades que nosotros como usuarios estamos teniendo acceso son microservicios. Nosotros como usuarios no nos damos cuenta porque realmente el objetivo de los microservicios es que para el usuario sea transparente si hay actualizaciones, si hay alguna falla, si hay ese tipo de cosas que luego cuando es un monolito no es tan transparente o que si tienen, por ejemplo, que poner esas ventanas de mantenimiento para que sea un poco transparente. Entonces, eso es un poco la característica de los microservicios, ¿ok? Que de manera general vamos a tener un pedazo de funcionalidad de los diferentes flujos que va a tener mi sistema encapsulado en un microservicio. Y ese microservicio va a tener su propia base de datos. Entonces, aquí hay un libro que yo les recomiendo mucho. Creo que yo siempre les recomiendo mis libros ñoños, pero yo espero que en algún momento sí les interese leerlos. Este se los recomiendo mucho si les interesa meterse también a conocer muy a fondo
cómo se puede hacer esta migración de monolitos a microservicios. Y me gusta también esta definición de Sam Newman, que dice, los microservicios son implementaciones de servicios independientes, modelados en torno a un dominio de negocio. Ajá. Se comunican entre sí a través de redes y como opción, y son una opción de arquitectura, ya que ofrecen muchas opciones para resolver los problemas que puedan enfrentar. De ello se deduce que una arquitectura de microservicios se basa en varios microservicios en colaboración. Entonces, partiendo de esa definición, hay que tomar en cuenta dos conceptos súper importantes a la hora de pensar en los microservicios, ¿ok? Vamos a pensar en que nosotros cuando tenemos funcionalidades en un sistema, vamos a fijarnos en cuáles son esas funcionalidades, ese código que de manera natural empieza a cambiar por lo general siempre junto. Ajá. Esto ustedes lo pueden ver cuando les piden una solicitud de cambio y si nos piden que cambiemos cierto aspecto del sistema y necesitamos, por ejemplo, moverle aquí, 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 pero ese código, por ejemplo, está disperso. Ahí no estamos teniendo cohesión porque tenemos que moverle a un montón de flujos para poder modificar una funcionalidad. Algo que a lo mejor si estuviera encapsulado, solamente le moveríamos a ese microservicio, ajá, si estuviera encapsulado en un microservicio, y todos nada más hicieran pues hicieran uso de ese microservicio, sería totalmente transparente, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con cohesión. Y al acoplamiento, como segunda característica de los microservicios, es que vamos a tratar que en medida de lo posible sean cajitas que tengan la mayor parte de la información que manipulan de manera oculta. Cada microservicio va a tener una interfaz definida, pero hay que tratar de que esa interfaz sea, ahora sí que sea, haga que la convivencia de este microservicio con los demás o con el monolito sea prácticamente transparente en cuestión de que si yo tengo una firma, ¿no? Una firma de microservicio, o se le llama el contrato del microservicio, que es básicamente todo mundo sabe que para este microservicio, para que se ejecute, nada más hay que mandarle 5 parámetros. Ajá. Y con esos 5 parámetros, a lo mejor nosotros no sabemos cómo los usa, no sabemos qué más consulta, no sabemos qué informaciones tiene en su base de datos, pero con eso este microservicio hace su trabajo y lo hace bien. Entonces, entre más información tenga oculta este microservicio, vamos a poder tener mejor diseño en este microservicio para que interactúe con los demás. ¿Ok? Entonces, aquí está la recomendación que, bueno, un microservicio, ¿no? Yo diría que un microservicio es estable si la cohesión es alta y el acoplamiento es bajo. Ahora, cuando vamos a trabajar con microservicios, es bueno hacernos 3 preguntas. Y la primera es, ¿qué queremos lograr? Y aquí sí me gustaría preguntarles a ustedes si ya están trabajando con microservicios o si están pensando en trabajar con microservicios. Primero me gustaría saber eso. Si están buscando trabajar con ellos o no, o por qué esta charla, ¿no? ¿Por qué esta charla? Y si están buscando, ¿qué es lo que se quiere lograr? No sé quién me podría contestar. Hola, hola. Chicos, despiértense. ¿O por qué se les ocurre que sí, que se está utilizando ahorita la arquitectura de microservicios en general en el mercado? De hecho, este tema de los microservicios, en lo que se deciden quién participa, no es un tema tampoco tan nuevo. Yo estaba viendo una curva de la adopción, ¿no? de ciertas tecnologías. Y bueno, hay una curva que nos dice, ¿no? Que siempre hay los innovadores, que son aquellas personas que están buscando, ¿no? Todo lo nuevo o ver qué pueden inventar para mejorar lo que estamos haciendo. Luego de ahí le siguen los early adopters. Ajá. Luego están los late adopters y luego están los laggards, que son los laggards. Los early adopters son como que los primeros entusiasmados de, sí, nosotros queremos hacer eso, ¿no? Los late adopters son los que, bueno, ya vimos que los early adopters ya lo probaron, bueno, chance y nos conviene también probarlo. Y los laggards son los que,
pues es que ya no nos queda de otra y pues de plano ya vamos a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, con Scrum yo lo he visto muy claramente, o sea, Sí. hace 10 años, hace como 10 años yo creo que sí. Yo, por ejemplo, tuve un jefe que nos invitó a trabajar de esa manera y en la empresa en la que yo estaba prácticamente le dijeron, a ver, mira, tú vete de aquí con tus post-its bonitos, sáquese de aquí trabajamos de otra forma y vaya. 5 años después, esa empresa está como sponsor en eventos de agilidad, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente los early adopters, los late adopters, los laggards. Entonces, los microservicios ahorita, yo vi que está ahí como en la parte de los laggards. O sea, ya de los microservicios ya se derivan muchos otros conceptos, otras arquitecturas, otros tipos de diseño, que ya me estaré metiendo, ya les estaré dando pláticas, pero no son así como que, no está en pañales esto de los microservicios. Entonces, ya que hemos visto que otras empresas lo están tratando de hacer, ¿ustedes por qué se imaginan? ¿Qué se imaginan que quieren lograr las empresas que se están sumando a hacer microservicios? Yo supongo que, pues, flexibilidad de integración Ujú, con terceros, con los demás, ah, facilidad de actualización a producción para no tener que esperar tanto para subir a producción las versiones, como que tener esa facilidad de usar el DevOps, ¿no? De estar subiendo constantemente. ujú, Am, Creo que incluso la seguridad de tocar una cosa sin afectar tanto a lo demás, ujú. ¿no? Incluso el rollback es mucho más fácil cuando, incluso si hay algún problema, es mucho más fácil de regresar a algo pequeño que algo ahí muy pesado. Exacto. Es algo muy granular, ¿no? Ujú, Creo que también ayuda la visión sistémica porque podemos pensar ya granularmente, no sé si existe en español esa palabra, pero podemos pensar más sistemáticamente, se piensa más bonito, ¿no? Como que eso nada más va a servir para eso, dar esa atomicidad que se requiere una función. Portabilidad, poder tener cosas ujú. en varios servidores, incluso para usarlo, bueno, no sé, portabilidad a ver, aquí llamo de portabilidad, de, mm, de, de tener muy claro qué son las cosas que tengo que migrar. Por ejemplo, hoy tengo un super sistema, es un caso real, tengo un sistema grandote que no lo puedo migrar porque es muy grande. Mm, Sin embargo, si yo lo tuviera en cápsulas menores, podría ir migrando por cápsulas. Es un sí, sistema mucho más escalable, no es portabilidad, es escalabilidad. El sistema es mucho más escalable si fuera en bloques menores, porque iba escalando poco a poco, no tenía que escalar todo el bloque. exacto. Bueno, cosas que se me ocurren. Sí, muchas gracias, Leti. Pues básicamente Leti ya nos dijo todo lo que les voy a decir, pero vamos a verlo un poquito más a detalle. Y precisamente sí son, esos son beneficios de los microservicios. Eh, Sumando, ¿no?, a las posibles respuestas que podríamos tener a esta pregunta de qué queremos lograr en la empresa, son estas, ¿no? Por ejemplo, queremos que realmente tener equipos más independientes, más autónomos. Nosotros, si tenemos a 5 a 10 personas, a un equipo dedicado a un microservicio, va a poder tener esta libertad para tomar decisiones, porque va conociendo, porque está más comprometido, más involucrado con ese microservicio, ¿no? Entonces vamos a poder tener equipos más autónomos. Obviamente, como nos decía Leti, reducir el tiempo en el que salimos al mercado, vamos a poder escalar de una manera más económica. Ahorita vamos a ver las características por qué, vamos a poder tener un sistema más robusto, o sea, vamos a poder estar mejor preparados para aquellos escenarios que sabemos que no son lo que esperamos que pase, pero que si pasa vamos a estar mejor preparados, ¿ok? Eh,
aquí una de las posibles respuestas es aumentar la cantidad de desarrolladores y esta es una respuesta que a mí sí me hizo mucho ruido porque es verdad, cuando estamos trabajando en un sistema monolítico y cuando queremos salir más rápido, ¿no? En más de una ocasión me ha pasado que dices, pues entonces, si ya está llegando la fecha en la que queremos entregar, pues si tenemos a 5 desarrolladores dedicados, pues entonces súmale otros 5 y vamos a salir en la mitad del tiempo, ¿no? Ya sabemos que eso no pasa, ¿no? Pero hay lugares en otros países, que no es Brasil ni México, en donde eso sigue pasando. Realmente con los microservicios esta posibilidad sí se podría dar, porque si queremos aumentar la cantidad de desarrolladores que tenemos en la empresa, sí la podemos agregar, pero a lo mejor dedicados a un microservicio en específico. Entonces, ahí sí ya tiene un valor agregar personas, agregar talento a todo este equipo. De otra forma, pues ya les he platicado luego en los cursos lo que pasa cuando aumentamos personas más bien, ¿no? Al equipo. Esta curva del aprendizaje y demás. Y si queremos utilizar otras tecnologías, ¿ok? Hay otras dos preguntas que vale la pena que nos hagamos, como si para estos objetivos que queremos lograr hay alternativas. Ajá. Si hemos considerado a lo mejor nada más hacer con la misma arquitectura que tenemos, pero una solución diferente, manejarlo diferente, no sé, pero sin meternos totalmente a hacer microservicios. ¿Lo hemos considerado? Y al final, ¿cómo sabremos si realmente esta transición a microservicios está teniendo éxito? Estrictamente estamos hablando de que estamos migrándonos a microservicios cuando un microservicio ya existe, o sea, existe, como les dije, la capa del microservicio con su propia base de datos y este microservicio ya está desplegado en producción y ya está funcionando en producción y ya pudimos hacer un despliegue de este microservicio independientemente de lo demás. Entonces, hasta que llegamos a este punto es que podemos considerar que una transición está funcionando ok, ¿de acuerdo? Ahora, hay algunas características que vamos a ver rápidamente antes de ver el ejercicio. El caso, digamos que el caso práctico. Vamos a ver cada una de estas características. Los microservicios los podemos ver como esos componentes, esas piezas de Lego, como eso que vamos a tener, que lo vamos a conectar y que va a funcionar. Así como está el microservicio, vamos a poder conectarlo y va a funcionar independientemente de lo demás. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, Netflix. Netflix tiene una interfaz de usuario y en caso de que falle el componente que nos consulta a lo mejor nuestras formas de pago, independientemente de eso, nosotros estamos teniendo ahí la visualización del último programa o en donde nos quedamos de la última serie. Independientemente de ese componente que nos está poniendo lo que hemos visto recientemente, está el otro componente que nos hace las sugerencias de lo que nosotros podríamos estar, en lo que podríamos estar interesados de ver. Si estamos, por ejemplo, en la página de Amazon, entonces un componente es el componente que nos pone los libros, ¿no? Los libros que están en general en el catálogo. Otro componente es el que nos maneja a lo mejor el carrito de compras. Otro componente, otro microservicio es el que nos pone el de los últimos libros que hemos leído y así. Entonces, cada funcionalidad, y no me refiero a funcionalidad flujos completos, sino podemos tener un flujo, por ejemplo, de una compra y en ese flujo vamos a tener varios microservicios que van a participar haciendo algo súper específico. El objetivo es que nosotros cuando tenemos estos microservicios, como son digamos, componentes, entonces fácilmente podríamos a lo mejor reemplazarlos, dejarlos de utilizar, podríamos hacer algún experimento, podemos hacer despliegues independientes y demás. ¿Ok? Estos microservicios deben de estar diseñados con base en las capacidades comerciales del negocio. Nosotros en el curso de DevOps yo les platiqué acerca de Melvin Conway, de esta frase que él tiene de cualquier organización que diseñe un sistema producirá un diseño cuya estructura es una copia de la estructura de comunicación de la organización. ¿A qué nos referimos? Lo que les decía al inicio, en que nosotros si estamos en la empresa agrupando a los equipos de trabajo por especialidades tecnológicas, pues obviamente el sistema que nosotros diseñemos pues va a ser también diseñado con respecto a tener estas capas de acuerdo a la capa tecnológica, ¿no? Y entonces tenemos la capa del usuario, la interfaz, luego la capa de la lógica y la capa de base de datos, ¿ok? Esto en un microservicio lo tenemos que cambiar y básicamente en lugar de tener estas tres capas vamos a estar haciendo
sacando rebanadas, de manera vertical, en donde vamos a estar teniendo un equipo que va a atender una funcionalidad desde que comienza la parte visual hasta que termina en la parte de base de datos y otras cosas. Entonces, ese es el cambio. No es tanto el cambio de paradigma que se tiene que hacer, porque en sí, yo sí les diría que una empresa que a lo mejor trabaja de una manera muy tradicional con esta jerarquía o estas especialidades tan marcadas, va a ser más difícil que podamos trabajar con microservicios. ¿Por qué? Pues porque vas a tener al equipo de base de datos, a los desarrolladores, a los de front separados. Entonces, al momento de tenerlos separados, necesitas tú sacar a las personas específicas para cierto microservicio y que esas personas sean un solo equipo para que en realidad puedan formar lo que es un microservicio. ¿Ok? Entonces, importante, hay que tomar en cuenta la cultura de la organización, la forma en cómo estamos trabajando y a lo mejor hacer cambios ahí. Vamos a tener una gestión de datos descentralizada. ¿A qué nos referimos? Cada microservicio debe poder tener su propia base de datos. Si yo tengo mi microservicio estrellita, tiene su propia base de datos. Tengo mi microservicio de L, tiene su propia base de datos. Y, por ejemplo, tengo mi microservicio de corazón. Ese microservicio de corazón, a lo mejor tengo 2 instancias de ese microservicio, pero al final ellos tienen una misma base de datos. ¿Por qué? Porque es el mismo microservicio. Pero ahorita, por ejemplo, esto suena muy bonito, ¿no? Esto nos conlleva al reto de cómo vamos a buscar, cómo vamos a lograr que las operaciones a nivel transaccional sean consistentes, sean atómicas. Entonces, por eso es que no nos debemos de meter a hacer microservicios nada más porque sí. Porque obviamente cuando nosotros vamos a trabajar con microservicios, vamos a tener unos beneficios y vamos a tener otros retos, ¿no? A lo mejor yo no lo vería como desventajas, pero otros retos que vamos a tener que manejar o mitigar. Si nosotros vamos a tener a lo mejor la balanza más pesada del lado de los retos, hay que reevaluar si realmente nos conviene entrar a microservicios. Si realmente los beneficios que vamos a tener con los microservicios realmente dicen, bueno, sí son más que los retos a los que nos vamos a enfrentar, pues entonces va y vamos a pasar algunas cosas a microservicios. ¿Okay? Hay una frase de este señor, Werner Vogels, es de Amazon, él es CTO, y básicamente él habla en una entrevista que le hicieron específicamente de la forma de trabajo de Amazon, y él dice que ahí cuando ya empezó, ellos partieron de una arquitectura de monolitos, hace como 15 o 20 años empezaron a pasarse a microservicios, y lo que dice él es que cuando empezaron a hacer estos equipos dedicados, ellos dijeron, bueno, es que un equipo debe de estar 100% dedicado a este microservicio. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es que va a estar el equipo comprometido desde la parte del diseño hasta la parte en que se despliegue en producción y la parte del soporte en producción. Entonces, parte de las cosas que ellos hacían era que cuando entraba un desarrollador, estaba un tiempo atendiendo al usuario, por ejemplo, ahí en el call center, para tratar de conocer realmente cuáles eran esas personas a las cuales ellos estaban desarrollándole un producto. Así fuera el portal, ¿no? De grande de Amazon. Y este microservicio nada más atendía este pedacito. Si salía algún issue, por ejemplo, él tenía que estar atendiéndole para tener esa sensibilidad hacia el tipo de usuarios, hacia qué tipo de cosas debe considerar para su microservicio. Entonces, un microservicio debe de considerarse que es desde la parte del front hasta la parte de despliegue en producción y el soporte. También aquí hay algo así como que dices, ay, ¿cómo? Entonces ya no vamos a tener a los desarrolladores dándole soporte, ¿no? Al 100% y ya nunca van a descansar. No, podemos tener a esta área de soporte, por ejemplo, en las cuales dan esa atención al cliente en las horas no laborales, pero en el horario laboral es el equipo de desarrollo el que está atendiendo realmente a los usuarios. Fuera ya del horario laboral, entonces ya entra este otro equipo, ¿ok? Entonces, un equipo básicamente ya es responsable por un producto y no es que el equipo esté asignado a un proyecto y la desorganización que conlleva luego esta visión de tener a las personas asignadas a los proyectos. ¿Ok?
Otro de las características es que nosotros actualmente ya tenemos muchas herramientas que nos ayudan, por ejemplo, a automatizar procesos de despliegue, que nos ayudan con la virtualización de los ambientes. Ahorita nosotros, si buscamos, hay muchas herramientas que ya tienen como que son líderes, ¿no? Líderes en este tema de microservicios. Por ejemplo, tenemos a Kubernetes, tenemos a Docker, tenemos a Firebase. ¿Y cuál es el tema aquí? Que esa tecnología, si bien no nació hace un año, pues no estaba lo suficientemente a lo mejor madura y evaluada. Ahorita esa tecnología ya está lo suficientemente robusta como para que se pueda estar utilizando en producción sin ningún problema. Eso nos hace que nosotros podamos estar creando ambientes de una manera así, ¿no? Con clics, sin que nos cueste realmente tener que comprar un servidor para poder escalar las capacidades de nuestro negocio. Simplemente a lo mejor, si nosotros tenemos estos 3 microservicios, pero en el microservicio de corazón, ¿no? Es el que más le genera carga a nuestro sistema, pues entonces vamos a escalar solamente ese microservicio, el microservicio de corazón. Y a lo mejor vamos a tener 10 instancias del corazón, o a lo mejor vamos a tener 100, a lo mejor vamos a tener 50, y eso va a depender de las necesidades de mi negocio. Por eso es que los microservicios, o sea, el mensaje que yo quiero dejarles en esta charla es que los microservicios sí son un tema de negocio, no es solamente de sentarnos a codificarlo, o sea, es como una segunda parte de la codificación, pero la primera es realmente validar por qué nos va a servir este microservicio y a dónde queremos llegar con eso. ¿Ok? Otra de las características de los microservicios es que van a ser cajitas inteligentes, en donde aquí vamos a tener toda esa maquinaria, toda esa funcionalidad, toda la lógica, su propia base de datos, para que funcionen de manera independiente. Ajá, y que se puedan conectar con otros componentes, ya sea con otros microservicios, ya sea con un monolito, por ejemplo. Simplemente lo que vamos a cuidar con los microservicios es que esta conexión sea lo más simple posible. Ajá. Vamos a utilizar, por ejemplo, lo que utilizábamos en su momento con los web services tipo REST, que nada más hace con llamadas de post, de get y demás, se manda la información y se genera una respuesta con un HTTP. O sea, vamos a tratar de que no haya una lógica en la parte en la que le estamos enviando información a un microservicio. Y de la misma manera vamos a tratar de que no se tenga que manipular posteriormente la respuesta que nos genera un microservicio. Entonces, este es básicamente como un mantra que sí se tiene que considerar. O sea, hay que cuidar tener endpoints inteligentes y tuberías tontas, ¿ok? Nos referimos a tener microservicios, cajitas inteligentes y toda esa conexión que sea lo más simple posible. Vamos a tener gobernanza descentralizada. ¿A qué nos referimos? Esto se relaciona mucho con lo que nos comentó Leti. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un microservicio que está hecho, a lo mejor el carrito de compras, a lo mejor lo tenemos hecho con Python, y a lo mejor tenemos la parte de, hablando de Amazon, ¿no? A lo mejor la parte de la consulta de los libros la tenemos con C++, y a lo mejor tenemos otro módulo con, yo estoy poniendo aquí Netflix, porque Netflix tiene también software que es open source. Entonces, si les interesa, métanse ahí a buscar open source de Netflix y también se pueden implementar cosas con eso. De tal manera en que nosotros, si nosotros estamos trabajando con un monolito, realmente nosotros estamos ya casados con esa tecnología, ¿no? Y si a mí me pasó, o sea, estuve en un proyecto en donde estaba todo el sistema con Java, era Java 4. Era Java 4 y estamos hablando de que ya estaba, no me acuerdo qué versión de Java ya existía, pero no se podía hacer la actualización porque aparte había otras partes de ese sistema que no se iban a actualizar, no se estaban pensando en actualizar y que iban a dejar de ser compatibles. Entonces, ¿por qué? Pues porque era un monolito. Entonces, ahí estamos amarrados con una tecnología. Lo malo de estar amarrados con la tecnología es que por muy buena que sea, va a llegar un momento en el que va a haber otras opciones que puede que nos funcionen mejor. Entonces, si nosotros no podemos experimentar y no podemos meter otro tipo de tecnología, a lo mejor va a haber una forma de hacer las cosas más fáciles,
pero no lo podemos hacer porque en el sistema, en la arquitectura que estamos usando, pues no se soporta. Entonces, con los microservicios, eso sí lo podemos hacer. Si, es más, si nosotros tenemos que hacer una funcionalidad para el usuario y esta funcionalidad va a ser temporal, nada más va a ser, por ejemplo, para el Buen Fin, pues entonces vamos a buscar que sea una arquitectura, una tecnología, pero que sea así bien barata y que sea rápido de desarrollar. Entonces a lo mejor ahí podemos usar, por ejemplo, Python, ¿no? Que es muy fácil hacer cosas con Python. Entonces es básicamente a esto nos referimos con que deben de ser de gobernanza descentralizada. Y me parece que es la última característica, es que los microservicios están diseñados para fracasar. Aquí yo les quiero hablar de un proyecto que es de Netflix, que se llama Chaos Monkey. Si ustedes también entran a GitHub, le ponen GitHub Chaos Monkey, ese es un proyecto de desarrollo de software, ahí está en ese repositorio. Básicamente lo que ellos dijeron es, a ver, ¿cómo podemos nosotros garantizar que nuestra aplicación de Netflix, aunque falle algo, siempre esté disponible para el usuario? Ajá, y que el usuario no note que falló algo en el sistema. Pues lo que dijeron, vamos a crear Chaos Monkey, y este changuito lo que hacía era ver de manera aleatoria, tiro estas instancias de estos microservicios, o tiro o sea, hacía un desorden, y el equipo de ingenieros, en el momento en el que pasaba eso, en el horario laboral aparte, ¿no? Por ejemplo, de lunes a viernes, de 9 a 6 o de 9 a 5, ellos veían lo que hacía ese changuito y decían, bueno, ¿cómo nos podemos poner, nosotros nos podemos poner de nuevo en línea? ¿Cómo podemos restaurar nuestro servicio cuando eso pase? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Crearon una cultura de aprendizaje y una cultura de mejora continua, de tal manera que ellos saben que su sistema, aunque falle en un horario en el que ellos no estén disponibles, en el que ellos no estén trabajando, por ejemplo, su sistema está diseñado para seguir funcionando hacia el usuario. O sea, a lo mejor me tiran este microservicio, pero ellos diseñaron que algo pase para que eso no afecte la funcionalidad que está percibiendo el usuario. Entonces, esto a mí, yo esto lo leí hace varios años, lo del Chaos Monkey, y se me hizo muy padre. Sin embargo, no le encontré mucho sentido porque dije, no, ¿cómo vas a tirar el servidor, no? ¿Cómo vas a tirar? Pero si estamos nosotros hablando de monolitos, obviamente este tipo de experimentos no se pueden hacer porque no vas a tirar todas las funcionalidades que están en producción. Pero si estamos hablando de microservicios, sí puedes hacer eso, ¿no? Sí puedes tirar algunos microservicios, ver cómo puedes tú reaccionar, puedes diseñar nueva funcionalidad y entonces ya estás preparado para cuando eso pase en la vida real, que sí ha pasado. De hecho, Chaos Monkey a Netflix le trajo el beneficio de que ellos, cuando se empezaron a subir a la nube de Amazon para trabajar con sus microservicios, llegó un momento en el que Amazon tuvo que actualizar algo en su infraestructura, y avisó a sus clientes, esto ya tiene como 15 años, me parece, y avisó que pues iba a haber, pues no iba a haber servicio, ¿no? Durante un periodo muy pequeñito de tiempo. Y Netflix dijo, está bien, o sea, nosotros estamos preparados, y en realidad lo que ellos cuentan es que cada quien estaba desde su casa, los que tenían sus vacaciones siguieron con sus vacaciones, los que tenían fin de semana era su fin de semana, estaban en la playa, estaban haciendo lo que normalmente hacían cuando eso pasó, a diferencia de otras compañías que también ya estaban utilizando los servicios de Amazon y sí tuvieron que tener un plan de mitigación para ese momento en específico. Entonces, con los microservicios, digo, suenan todas estas características muy bonitas, pero entonces yo les preguntaría si los microservicios son una bala de plata. Y no sé, después de esto, ¿quién me podría decir? ¿Qué visualiza que puede ser como que el lado oscuro de los microservicios? ¿O con qué deberíamos de tener cuidado, por ejemplo? Yo creo que administrarlos debe ser una locura. O no Un sé, poco, porque es puede mucha ser. información y exige también, no sé, una organización, un control de cambios, de versiones más estricto. Lo que pasa, Leti, es que, por ejemplo, con los microservicios, como estamos hablando de que ya tienes equipos dedicados, ya no necesitas tanto ese control. Básicamente aquí vamos a hablar de que estamos aprovechando los beneficios, por ejemplo, de DevOps,
que nos dice que el despliegue a producción es transparente. Entonces, no se necesita un control de versiones tradicional, a lo mejor como el que estamos haciendo. Simplemente el código está versionado. Obviamente vamos a forzarnos a tener las prácticas que nos recomienda DevOps, como el testing, ¿no? El testing automatizado. Entonces, si nosotros tenemos ese testing automatizado, en donde sabemos que mientras no esté nada roto, mientras todos mis tests estén en verde, pues se puede desplegar a producción. Entonces, esa es la cuestión, que aquí ya no vamos a tratar de hacer las cosas tradicionales, ¿no? Para utilizar algo de tecnología como son los microservicios o esta arquitectura, sino que realmente sí es un cambio en la forma en que se maneja el negocio. ¿Cuál es su bala de plata? Cuenta. No, es una pregunta. Si creen que los microservicios son una bala de plata, porque pasa mucho que sale algo, ¿no? Y entonces ya todos nos queremos pasar a hacer eso. Entonces, eso puede pasar con los microservicios, ¿no? Ahorita que a lo mejor estamos al menos en Latinoamérica, los microservicios están en auge. O sea, yo veo que por acá están hablando que Java con microservicios y que Python y que esto, o sea, pero cosas ya muy técnicas. Sin embargo, creo que se está perdiendo un poquito, sí, este panorama de para qué son. Y el resultado de esto es que sí podemos llegar a eso. Vamos a tener microservicios en donde decimos, bueno, es que antes las cosas eran más fáciles con nuestro monolito, ¿no? Sí, una piedrota muy pesada, no es tan fácil de hacer despliegues de manera independiente, pero teníamos menos caos que ahorita con los microservicios, porque sí hay cosas que se tienen que cambiar para que podamos nosotros tener estos beneficios de los microservicios. Como por ejemplo eso de que tengas realmente un equipo autónomo. Un equipo autónomo pues es ese que pues a lo mejor no le vas a estar controlando los despliegues a producción, porque se está cuidando esa calidad de manera automática con las prácticas que ese equipo está teniendo. Pero entonces sí necesitamos como que cierta madurez también en la parte cultural de la empresa, en la parte del trabajo de los equipos y demás. Entonces, no sé si alguien tenga algún comentario acerca de esta pregunta. Nadie. Bueno, les voy a hacer examen al final. Ahorita vamos a... Yo. Dime, Nadia. Sí, sería, bueno, nada más para ver si entendí bien, sería como en una estructura totalmente jerárquica, donde está una estructura tradicional, querer implementar microservicios sin querer cambiar toda esa estructura. ¿Eso era uno de los comentarios que hacías? ¿O? Pero como no entendí. Sí, tienes una estructura en la que están todos los roles específicos, donde no se implementa algo similar como a DevOps, por ejemplo, o a la agilidad, y quieres implementar microservicios, es decir, no cambiar la estructura organizacional de monolito y entonces querer implementar los microservicios. ¿Esa sería como una contradicción? ¿Eso sería? Sí, sería ponernos piedras en el camino. Sería perder de vista que realmente los microservicios son una estrategia de negocio y no es nada más una estrategia de arquitectura y de tecnología, no. O sea, si quieres tener microservicios es porque vas a tenerlo respaldado con un equipo al que estás dejando ser autónomo, que le estás dando cierta independencia. Obviamente ese equipo tiene cierta madurez, como a lo mejor en las prácticas ágiles, ¿no? Por ejemplo, y la cultura también, digamos que no trata de seccionar a las personas o a los equipos por tecnología, ¿no? Entonces, si las tenemos seccionadas por tecnología, ahí deberíamos de hacer este cambio para pasarnos a microservicios, porque microservicio tiene que ser toda la rebanadita del pastel, de un pedazo de la funcionalidad. Porque si no vamos a tener microservicios que van a ser una mezcla ahí de que vamos a tener un Grand Front, por ejemplo, un microservicio, pero también está compartiendo la base de datos con todos los demás, y entonces ahí ya no existe una independencia de ese microservicio, porque él, para poder desplegar, por ejemplo, pues le tiene que pedir permiso a las demás funcionalidades, porque le va a mover a la misma base de datos. Y esa es una de las cosas que tratamos de evitar. Ahí tengo duda, o sea, necesariamente tienen que ser bases de datos independientes. O sea, si es la misma base de datos, ya no estamos hablando de microservicios. Sí, exacto. Aunque yo pueda desplegar este servicio solito y no tenga que molestar a los demás, si tienen la misma base de datos, ¿ya no es un microservicio? Sí, exacto. Eso es difícil. Sí, es difícil. Eso es.
Un gran problema. De hecho, perdón, estaba hable y tenía apagado mi micrófono. Ah. Continuando con lo que dice Nadia, y ahorita acabas de preguntar si los microservicios son una bola de plata. Justo lo mencionaste y creo que es una contra que tiene. Son microservicios y cada microservicio debería de estar asignado a alguien o a un grupo de programadores. O sea, el poder contratar a más programadores para tener tus microservicios a punto y que unos estén trabajando en uno y otros en otro. Bueno, esa sería una desventaja que yo le veo. Necesitas más capacidad de gente. Estás hablando de Netflix, estás hablando tal vez Amazon. No son empresas que tienen... No tienen 20 desarrolladores. Ajá. Sí, ahí dependería del tamaño, obviamente, de la empresa. Lo que sí puede pasar es que tengas a un equipo y creando y dándole mantenimiento a diferentes microservicios. Pero sí sería, lo importante es que al final ese equipo trate de manejar cada microservicio como si fueran equipos diferentes. O sea, que si yo voy a tener este microservicio, tenga su propia base de datos, precisamente para que exista esa independencia del microservicio, que si fuesen equipos diferentes, ustedes le pudieran mover el equipo A tal microservicio sin pedirle permiso al otro microservicio, aunque ustedes sean el mismo equipo. O sea, es ahora sí que nada más mantener la visión de que los microservicios tienen que ser independientes. Perfecto. Listo. Gracias, Efren y Nadia. Ahora vamos a ver el ejemplo de cómo se puede hacer un happy path de una extracción de servicio. Entonces, ¿cuáles son aquellos servicios que vamos a buscar, por ejemplo, si nosotros partimos de un monolito y lo queremos pasar a microservicios? Bueno, antes de eso yo les quiero hacer una aclaración también. Una de las recomendaciones a la hora de hacer microservicios es que nosotros sí partamos realmente de un producto que ya conocemos, en este caso un monolito. Si nosotros estamos desarrollando un producto nuevo, si por ejemplo es una startup o es un cliente nuevo y apenas se está entregando, se está conociendo realmente cuáles son esas funcionalidades que más van a requerir mantenimiento, entonces no es recomendable utilizar los microservicios. O sea, ahí básicamente sí hay que comenzar de la manera tradicional, solamente un aplicativo, un monolito. ¿Por qué? Porque nosotros lo que debemos de fijarnos es en dos cosas, es en cuál es el beneficio que esa característica, que esa funcionalidad le va a dar al negocio, por ejemplo. Entonces, ¿qué beneficio le va a dar que nosotros extraigamos esa funcionalidad de nuestra piedra, de nuestro monolito? Una vez que identifiquemos que sí es una funcionalidad que da valor, entonces vamos a ver qué tan fácil es modificarla. Si es una característica que se tiene que actualizar mucho, constantemente, pero duele mucho cambiarla porque hay muchas dependencias, porque el código no es tan mantenible, porque hay temas de base de datos, por lo que sea, entonces no va a ser tan fácil. Lo que nosotros vamos a tratar de buscar, no hay una regla tampoco de oro, ¿no? Pero lo que vamos a buscar es tomar como buenos candidatos a la extracción de estos microservicios, aquellos que nos den más beneficios al momento de que los extraigamos y que sean también más fáciles en la descomposición. Si nosotros apenas vamos a empezar a trabajar con microservicios, a lo mejor podríamos hacer una excepción en esta regla y no tomar tanto los que sean de mayor beneficio, pero sí uno que sea muy fácil, a lo mejor que se sitúe acá en el cuadrante el izquierdo de arriba. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener también como equipo esa curva de aprendizaje de hacer un happy path, decir, bueno, esta funcionalidad no es tan crítica para el negocio, creo que nos puede servir para hacer como que nuestro primer experimento, podemos extraer ese microservicio, hacerlo, desplegarlo, hacerle su base de datos, y ya que veamos, y aparte conocer las herramientas, ¿no? Que decidamos si lo seguimos haciendo con Java, que es lo que usamos, o si nos vamos a pasar a utilizar otra cosa, y ya que tengamos nosotros ya como que ya más claro que realmente qué tecnología vamos a utilizar, por qué y cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser nuestro proceso de despliegue, entonces ya nos pasamos realmente con esas funcionalidades que para el negocio son importantes y son de valor, ¿no? Entonces, esa es la recomendación a la hora de elegir. Obviamente hay otras variantes que se tienen que considerar como realmente, por ejemplo, el conocimiento que tiene el equipo con respecto a esa funcionalidad, por ejemplo, qué
qué tanto conviene si es un código que es muy poco, más bien que no es mantenible, que está muy difícil por ejemplo, de leer y demás. O sea, hay otras cosas, pero de manera general, esto lo podríamos tomar como una primera recomendación a la hora de decir, bueno, ¿qué microservicios podríamos sacar de este monolito? Pues los que le den más beneficio al negocio y aparte que sean fáciles para el equipo, ¿ok? Para este ejemplo de la extracción del servicio vamos a respetar dos principios, dos reglitas. En cada uno de los pasos vamos a ver que vamos a tener un paso evolutivo atómico. ¿A qué nos referimos con eso? A que solamente vamos a hacer un cambio a la vez. Una vez que nosotros ya validamos que ese cambio no ocasionó que algo se rompiera, entonces nos vamos con el siguiente cambio, ¿ok? Y el otro principio es que solamente en este proceso vamos a tener solamente una copia de esos datos con permiso de escritura durante esta transición, porque recuerden que vamos a tener microservicios con su propia base de datos. Entonces, este es el caso. Vamos a tener este monolito que tiene aquí su lógica. Aquí este rectángulo es la lógica, es un catálogo. Esa parte es un ejemplo muy sencillo, solamente es un catálogo de productos. Aquí está la base de datos. Esta base de datos tiene esta tabla que es productos y tiene estos 7 campos, ¿ok? Específicamente del producto. En esta aplicación manejamos dos front, que es la aplicación de iOS y tenemos la parte web. Entonces, ese es el contexto. Primer paso. El primer paso es que vamos a identificar la lógica y los datos relacionados al nuevo servicio. Nosotros, si nos quedamos a lo mejor en el slide anterior, nos costaría un poquito de trabajo como que identificar, bueno, aquí estamos hablando de un catálogo y no hay más, ¿no? No. Vamos a tomar en cuenta que, por ejemplo, para este caso de productos, estamos visualizando que hay ciertos campos que corresponden directamente al producto, como es el SQ, el nombre, la categoría y si está activo o no. Y hay otros campos que corresponden, por ejemplo, el precio. A lo mejor aquí, en este contexto de este ejemplo, por lo que hemos aprendido en el negocio, es que por lo general las características del producto tal cual no se modifican tan seguido, pero sí se le tiene que estar haciendo mantenimiento a esta parte en la de la manipulación de los precios, porque a veces salen ofertas, hay veces que salen diferentes flujos que con lo que requerimos nosotros realmente estar actualizando esa funcionalidad para nuestros usuarios. Entonces, si nosotros lo tenemos como monolito, pues tenemos que estar desplegando todo el aplicativo. Lo que nosotros queremos buscar es esa parte que es la que más actualizamos de nuestro código en el sistema, sea, digamos que independiente, para que nosotros podamos hacer los despliegues cuando queramos. Entonces, primer paso, estamos identificando que los datos relacionados directamente al producto son estos en verde y los que están relacionados al precio son estos en azul. Ahora, siguiente paso, vamos a crear una separación lógica del nuevo servicio en el monolito. Entonces, nosotros estamos aquí en el mismo monolito y vamos a visualizar como que el código va a seguir, ¿no? Va a seguir junto, simplemente nosotros vamos a tratar de extraer en una clase diferente, a lo mejor en métodos por separado, en el que, de tal manera en el que estos métodos que hacen referencia a las características del producto solamente estén afectando campos relativos a las características del producto en la tabla productos. Y estos métodos que están haciendo referencias a tema de precios, entonces los vamos a relacionar solamente con estos campos que son relativos al precio. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo punto. ¿Alguien me iba a decir algo? No, nos seguimos. Aquí ustedes pueden ver, no se ha hecho realmente ningún cambio sustancial, simplemente estamos haciendo ese trabajo de extraer la funcionalidad, en donde vamos a tratar de tener ese código más limpio, que a esto le llamamos el desacoplamiento, vamos a tener como que ese primer desacoplamiento del código en el que sea un poquito más independiente esta funcionalidad del precio que de las del producto en general. Tercer paso, vamos a crear una nueva tabla para el nuevo servicio, pero en la misma base de datos del monolito. Entonces, aquí tenemos nuestra misma base de datos, tenemos productos y ya tenemos estos 3 campos que habíamos visualizado acá, el precio original, el precio de venta y si está a la venta, los vamos a poner
en otra tablita, ¿ok? Los vamos a estar relacionando estos dos registros, pues por el SKU. Entonces, vamos a tener hasta ese punto, vamos a tener la misma base de datos, simplemente creamos la nueva tabla en esa misma base de datos. Lo que sí ya tenemos que buscar aquí, entonces, es que nuestros métodos o el código o nuestras clases que están, si en ese momento existieran todavía algunas líneas de código que estén haciendo referencia a mi tabla de productos, entonces al momento en el que yo rompo esa tabla, la divido, entonces ya si se me llegó a pasar alguna referencia a esta tabla, entonces acá ya de plano me veo forzada a eliminar esa relación para que mi servicio, mis métodos que están enfocados al precio solamente estén viendo mi tabla de precios del producto. Entonces, ese es el tercer paso. Cuarto paso, crear el nuevo servicio que apunte a tablas en una base de datos monolítica. Entonces aquí yo ya voy a tener mi código que yo creé en el paso anterior, pero ya lo voy a extraer realmente a un microservicio, llámese en la tecnología que ustedes ya hayan decidido, ¿ok? Pero voy a seguir apuntando aquí a esta tablita. Entonces voy a tener dos fuentes de código que están apuntando a esta tabla, ¿ok? Pero ese es un cambio que nos va a servir para ir haciendo las cosas de manera gradual y que esta migración no se haga un desorden. Quinto paso, indicar a los clientes el nuevo servicio. Nosotros seguimos apuntando al monolito, pero le decimos aquí al front de la aplicación web y al iOS, en lugar de que hagas referencia a mi monolito, ahora vas a apuntar a mi microservicio. Entonces aquí lo que deberíamos de ver es que realmente la parte del front no esté teniendo fallas, que siga trabajando de la misma manera, de manera transparente, que este cambio haya sido transparente. Para eso nos sirve hacer esto del paso evolutivo atómico, para que vayamos viendo que cualquier cambio que vamos haciendo no le va pegando al final al usuario, ¿ok? Que sea transparente. Sexto paso, aquí sí ya vamos a crear la nueva base de datos para el nuevo servicio. Aquí está mi nueva base de datos, tenemos la tabla y ahorita está vacía, pero sí tenemos la tabla que es igualita. Nuestro microservicio sigue apuntando al monolito, ¿de acuerdo? Séptimo paso, vamos a sincronizar los datos de este monolito con la nueva base de datos. Entonces ahí deberíamos de, obviamente, no es tan lineal, no es tan fácil hacer pues vamos a copiar y pegar. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de que esta base de datos, la del monolito, está en producción actualmente. Entonces necesitamos hacer una estrategia para poder migrar los datos, a lo mejor cuidar la duplicidad, o sea, debemos de cuidar muchas cosas, ¿ok? Que ya sabemos que se pueden romper con las bases de datos. Entonces, aquí vamos a sincronizar simplemente los datos. Nuestro microservicio sigue apuntando al monolito, a esa base de datos del monolito, y para el siguiente paso, entonces, ya apuntamos el nuevo servicio a la nueva base de datos, ¿ok? Entonces, la vieja tabla, entonces se queda ahí ya, se queda existiendo, pero ya nada hace referencia ni a esa tabla ni al código anterior. Entonces, nosotros ya tenemos aquí nuestro microservicio independiente con su propia base de datos de manera independiente. Esta tabla aquí ya tiene permisos de escritura y esta solamente de lectura. Entonces, ahí se respeta el principio que habíamos dicho de que solamente vamos a tener una tabla con permisos de escritura a la vez o una base de datos. Paso 9. Vamos a eliminar la lógica y el esquema del monolito relacionado con el nuevo servicio. Lo que buscamos también es que no empecemos a tener código guardado, ¿no? Guardado ahí en el código viejito, por si acaso, ¿no? Por si se necesita. No, o sea, hay que tener el código que ya se migró, se elimina. ¿Para qué? Pues para que obviamente al momento de darle mantenimiento, ese código solamente exista en el microservicio. O sea, esa es una de las prácticas. Hasta ahí se termina lo que llamamos como la migración tal cual, hasta que ya el código anterior ya se borró y también ya validamos que efectivamente no se rompió, que sigue funcionando. Entonces, estos son los 9 pasos básicamente para que nosotros podamos hacer la extracción. Recomendaciones: por más que tengamos la tentación, no combinar los pasos, aunque pueda sonar muy fácil de, ay, bueno, mira, ¿a poco nada más nos vamos a esperar a crear las tablas? No, de una vez créalas con todo y datos. O de una vez créalas con todo y datos y ya de una vez migramos el servicio porque estamos seguros de que va a funcionar. No, la recomendación es no combinar los pasos
dar un pasito a la vez. Y una vez que a lo mejor ya hayamos dominado un flujo fácil, entonces ya podemos comenzar a hacer a lo mejor mejoras. La recomendación es que tratemos de cuidar que si vamos a extraer un servicio, pues sea tal cual la extracción del servicio, no la extracción con N modificaciones, porque entonces ahí ya no va a ser tan fácil esta migración, ya no vamos a poder cuidar este tema de la base de datos, ¿ok? Entonces, aquí obviamente el cuidado que se tiene que tener en la empresa es que cuidar eso, ¿no? De decir, bueno, sí, a esta parte ahorita de esta funcionalidad, no le vamos a poder hacer cambios. Si tú necesitas mejorar, arreglar bugs, pues tampoco lo vamos a poder arreglar. Entonces, sí es importante que el negocio sepa que se está haciendo esta migración a microservicios y el costo que conlleva en su momento de desarrollo para el negocio, ¿no? Es como tener en freeze a esa funcionalidad y decir, no vamos a aceptar nuevas cosas, no vamos a mejorar, no vamos a parchar nada, o sea, se va a pasar tal como está. Entonces, esa es la recomendación. Y ¿qué es lo que sigue? ¿No? ¿Qué es lo que sigue? Este mundo de los microservicios es grande, es grande. Entonces, una vez que tenemos este entendimiento de manera básica, lo que seguiría es que no se va a hacer tampoco de manera tan transparente. O sea, sí hay técnicas que nos ayudan a diseñar nuestra arquitectura con esta vista de microservicios. Una de esas técnicas es el Domain Driven Design. Esta técnica básicamente para lo que nos ayuda es para que de manera visual, a mí me llamó mucho la atención porque cuando empecé yo a estudiar de este tema, yo dije, ay, vos sabes, como nada más otra técnica para representar, a mí se me hacía así como otro UML, ¿no? Ah, sí, otro UML. Realmente es un estilo de diseño muy digerible, está muy sencillito. Lo que me gustó es que sí te da o sea, por los conceptos que maneja, por la forma en que se va haciendo el desglose de las funcionalidades, sí te ayuda a visualizar realmente de que, ok, todo esto es un monolito y de ahí estoy sacando varios dominios y en cada uno de estos dominios yo puedo identificar que tengo ciertos microservicios y estos microservicios van a tener cierta transaccionalidad y bla, bla, bla. Entonces, sí hay otras formas de diseñar las funcionalidades cuando las vamos a hacer microservicios. Digamos que no la podemos hacer ahí con el método Vilchis, que ya por ahí creo que Juan en algún curso les ha de haber comentado cuál es esa metodología. Entonces, una vez que nosotros digamos que ya tenemos claro con qué servicios vamos a comenzar esa extracción, entonces ya podemos elegir un patrón de migración a microservicios. Este que yo les expliqué de 9 pasos es un happy path muy sencillo que tiene muchas áreas de oportunidad, tiene muchos, digamos que muchos bloqueos que realmente pueden pasar en un proyecto real y entonces por eso hay patrones. Hay cosas, hay recomendaciones que otras personas ya nos han hecho porque ya han hecho esta migración y dicen, mira, cuando tengas un escenario así como este, puedes hacerla así. Cuando tengas un escenario como este, le puedes hacer así. Entonces, hay varios patrones. También hay varios patrones una vez que ya logras tú extraer ese microservicio, porque no es tan fácil, extraes la parte de la base de datos, pero cómo vas a cuidar realmente la redundancia, la transaccionalidad de los datos, que sean atómicos, y entonces una de las cosas que podrías tú identificar aquí es que vas a decir, bueno, entonces voy a seguir teniendo llaves foráneas, por ejemplo. Esa es una de las dudas que a mí sí me surgieron cuando me metí a esto. Entonces, en este tema de base de datos se rompen varias reglas con las que estamos acostumbrados a trabajar en una base de datos monolítica, porque obviamente vamos a tener los beneficios de que son bases de datos independientes, pero eso va a llevar el costo de que a lo mejor sí vamos a tener datos que se repitan, pero eso no es precisamente malo. Entonces, también hay técnicas ahí para diseñar esa migración de tu base de datos y hay también herramientas para que puedas monitorear. Por ejemplo, no es lo mismo que estés monitoreando una aplicación grande y te reportan un issue y ya te metes a ver el log, que si tienes 5 o si tienes 10 instancias, ¿no?, de ese mismo microservicio para que puedas identificar la falla. Entonces, esto es básicamente el contenido de esta charla. No sé si tenemos tiempo. Tenemos unos minutos por si quieren comentar algo o una aportación o si les sonó bonito o no.
Ay, a mí me emociona mucho, pero confieso que todavía voy ahí aprendiendo, estudiando. Lo que no entiendo, Susi, perdón por la ignorancia, esa parte de base de datos, no visualizo bien esa separación de la base de datos. Mi visión todavía es muy monolítica. O sea, los módulos, los servicios, todo eso los puedo ver separados. La base no consigo verla. Sigo viendo el bloquezote. Sí, sí, esa es una de las... Sí, Me pasa igual, es similar. Estaba imaginando aquí en lo Yo que creo que conozco. a todos. Cuéntanme la lista, por favor. Y entonces luego las corridas. Ufa, fiu. Vaya, el hecho de tener todos los datos descriptivos y de repente toda la parte operativa, funcionalidad y todo, al final de cuentas como que vas a tener micros servicios para poder llegar y darle la información a diferentes, a una funcionalidad con conexión a diferentes bases de datos. ajá. Y esa es una de las cosas que pasa, ajá, de cajón dices, bueno, o sea, si yo para sacar, por ejemplo, esta información, solamente hago un query con mis joins y ahí está la información, ahora, ¿de qué me estás hablando? ¿Voy a tener que consultarle a fulanito, fulanito, fulanito? No es precisamente, si hay algunas recomendaciones, hay algunas, digamos, si hay patrones, hay un patrón específicamente que, por ejemplo, te dice, si tú tienes algún tipo de consulta, ¿no?, que requiere de varias fuentes, lo que puedes hacer, digo, a grosso modo, es que tus microservicios, independientemente de que tienen su propia base de datos, ¿no?, para sus operaciones, si vas a generar información de consulta, pues entonces cada microservicio guarda a través de su propio microservicio a esa base de datos, la información que necesita tirarle a esa base de datos. Y el microservicio que se encarga de consultar toda esa información, pues va a consultar a lo mejor esa tablota, ¿no?, esa base de datos, pero solamente ese microservicio. Sí, no es un tema trivial, pero sí necesitaremos. De hecho, yo lo que le estaba comentando a Leti, y gracias, Leti, por darme la oportunidad de la charla de microservicios, es que eh, eh, yo soy bastante ñoña, ¿no? Y también Juan. Entonces, en este trabajo de estar trabajando con este cliente con los microservicios, yo me di cuenta de que sí hay varias cosas que dije, creo que no se están viendo en la industria. Entonces le dije a Leti, mira, para el siguiente año nosotros estamos armando un curso de microservicios. Le dije, pero no es técnico, o sea, no es para programarlo, es precisamente para que se dé este entendimiento de los patrones. Porque aparte son patrones que tú ves y dices, oye, sí es cierto, es que suena bastante útil. Entonces, hay patrones para que tú extraigas tus microservicios, hay patrones para que migres de tus bases de datos, hay patrones para que hagas monitoreo, porque no es trivial y no lo podemos hacer como lo estamos haciendo en los monolitos definitivamente. Entonces, si a ustedes les interesa ya ahorita entrar a este tema, échense un clavado al libro de Monolitos a Microservicios de Sam Newman, está buenísimo, está bien ñoño, pero está bien clarito ahí todo este tema de los patrones. Y precisamente habla de esos escenarios a los que nosotros nos encontramos de eso, ¿de qué me dices? O sea, a mí me quedaba igual de claro así cuando empecé de, bueno, sí, la funcionalidad me queda clara que quede en un modulito, pero ¿por qué la base de datos? O sea, ¿de qué me hablas? No, sí. Tiene también beneficios, pero por eso no se trata de que vamos a migrar todo el monolito. O sea, no se trata de migrarlo todo, es simplemente aquello que está siendo actualizado de una manera más recurrente por el negocio, que se están requiriendo esos cambios y que obviamente nosotros queremos poder desplegar esos cambios más rápido. Entonces sí necesitamos buscar esa independencia a nivel de base de datos. Y no es nada más de, bueno, pues entonces vamos a extraer estos campos y ya, no. Sí, me queda padrísimo, es una quiebra de paradigmas total, eso de la base. Ajá, y por eso se tendría que poner en una balanza realmente, a ver, ¿qué tanto me conviene tener aquí mi base de datos monolítica y qué tanto me conviene tenerlo así? O sea, sí se tiene que evaluar. Por eso hay que tener cuidado y no solamente meternos a hacer microservicios. Pues no sé cuáles podrían ser razones de las que no comentamos, pero yo sí veo, por ejemplo, estoy en las comunidades les digo, de Java, de Python, de Firebase, y los chicos están bien animados haciendo los microservicios, y así se hace, y bla, 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 bla.
pero si nada más se ve como un tema técnico y no como un tema de negocio, de valor al negocio, pues vamos a caer simplemente en hacer las cosas de una manera diferente, en la que al final al equipo de desarrollo es al que se le van a dar dolores de cabeza, porque el negocio va a decir, a ver, a mí me dijeron que con los microservicios puedo hacer despliegues prácticamente cada minuto. ¿Tú por qué no puedes? Pues porque no estamos respetando ese principio de independencia, por ejemplo, a nivel de base de datos. Y ahí va a decir, bueno, no, es que mi base de datos no me la toques. O sea, sí hazme microservicios y quiero mis despliegues cada minuto, pero mi base de datos no se toca. Entonces, es bueno que sepamos esto, pues para que no caigamos en nada más querer tomar lo bueno y no querer, pues ahora sí que absorber los costos de los microservicios. Oye, Susi, pero cuando dices eso de las bases independientes, ¿estás hablando de tablas físicas? A ver, dibuja con peras y manzanas. De mi base de datos separadita, así como aquí. Físicamente. Esta, por ejemplo, esta podría ser la verde, una base de datos de Oracle, y esta podría ser mi base de datos de Firebase. En la nube, por ejemplo, esta a lo mejor está en mi servidor físicamente con Oracle, y esta, como ya extraje mi microservicio, lo puedo poner con Firebase y Firebase está en la nube, por ejemplo. Entonces está padre porque puedes, con eso también puedes ver realmente qué tecnología te puede servir más ahorita para ciertas funcionalidades. Y que la que estás utilizando ahorita no sea tanto un esto, pero a lo mejor tú quieres implementar una nueva funcionalidad, pero sabes que a esa pobre tabla, ¿no? A esa pobre tabla de la base de datos ya está bien grandota, y si le agregas una más dices, se me va a caer, o a ver qué hacemos para que responda rápido. Pues entonces ya no a lo mejor eso sería un buen candidato para un microservicio. Una tabla que ya no puede replicarse, Nadia. Prohibido tocarlo porque ya no hay réplica. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas son las que trata también de mitigar los microservicios, pero sí hay que hacerlo con responsabilidad, o sea, no nada más fijarnos en la parte de cómo lo vamos a implementar, es qué va a conllevar. Sí, se me ocurren muchas ideas. Ahorita con Aurora estamos ahí tratando de pensar una solución de pricing y esa estaría bonita, ¿no, Aurora? Estar independiente. Se me ocurrió ahorita viendo esa tabla de precios. Y ay, mira, todos los cálculos de pricing ya podrían estar ahí predefinidos o calculados en un batch aparte. Ay, qué padre. Yo creo que sí nos abre mucho la mente. Pero sí es un tema que definitivamente hay que estudiar y pensar. Pero me emociona mucho ver que ese camino ahí ya está siendo trillado y ya hay fórum, ya hay muchos lugares ahí para ayudar, muchos grupos de apoyo. Sí, sí. Padre. Ay, Susi, como siempre, tú abriéndonos ahí la mente y dándonos ideas. Ay, no, al contrario, Leti, gracias por... Me encanta por aceptar mi propuesta. Es que yo, cuando me metí más con esto, me sonaba tanto a que a ustedes les podría dar un beneficio. Decía yo, es que sí es cierto, esto es muy útil para este tipo de productos. Dije, le tengo que hablar a Leti de esto. Bueno, a Leti y a todos ustedes. Entonces, por eso de ahí la propuesta. Me gustó la idea de lo gradual también, porque, por ejemplo, muchas veces se piensa en nuestro cliente grande, ¿no? Por ejemplo, es así de que, uy, no, un proyecto de 1 o 2 años, cambiar la arquitectura. No es fácil, nadie va a cambiar eso. Y cuesta muchísimo. Pero tenemos otro cliente que es mucho más flexible, ese sí podemos trabajar poco a poco, gradualmente. Sí, fíjate que al menos la información que yo sí he leído acerca de proyectos grandes, o sea, estilo Netflix, Spotify, Amazon, o sea, sí han sido desarrollos así grandes, estilo monolito, y han logrado pasarse a microservicios, pero obviamente no ha sido en meses, ¿no? En pocos meses no. O sea, sí es una estrategia que debe de dejarse desarrollar bien. Oye, Susi, tengo otra duda. Decías de los logs, ¿no? ¿No es una locura cuando, por ejemplo, marca un error y no sabes ni por dónde está, qué log vas a checar?
Porque en lugar de tener un log con todo, vas a tener 200 logs. Es que también las herramientas para monitoreo ya hay otras, entonces también esa es la parte padre, que no vamos a hacer microservicios y utilizar las mismas herramientas que estamos utilizando de manera tradicional. O sea, incluso hay herramientas en donde me pueden poner, porque yo puedo obviamente establecer comunicación entre diferentes microservicios. Y hay herramientas en las que me pone, bueno, tú cuando le hablas a este y hasta que termine esa petición y hay una respuesta para el cliente, visualmente la herramienta te pone, en este se tardó tanto, en este se tarda tanto, en este tanto. Entonces, visualmente ves todo el panorama. Visualmente. Y también, por ejemplo, para cuestión de logs te ponen así como, bueno, esta instancia, un poquito similar a cómo se maneja, pero tal cual a nivel de microservicio, esta instancia de este microservicio con este ID, y entonces tú lo vas rastrando. Exacto, vas Porque arrastrando si no el sería ID una para que juntes todos los logs de todos los que pasaron. Sí. Desde la entrada hasta que llegó a donde tenía que llegar y respondió. Sí. Se va identificando ahí a través de cada uno de los microservicios a nivel petición, entonces sí. ¿Tú cómo ves, Luisito? ¿Está divertido? Y se van a divertir bastante. ¿No? Vamos a divertirnos. Vamos, sí, perdón, vamos. Sí, yo dije, ¿quién? Van, ajá. Y tú ahí, ¿no? Agenda todo eso. Qué padre. Sí, pues básicamente, no sé si alguien más. Oye, Susi, ¿tú qué opinas? ¿Que eso es nada más una moda? ¿Que eso vino para quedarse? ¿Que esa ya es la tendencia? ¿Vale la pena invertir en ese camino? ¿Tú qué opinas? Mira, en mi opinión, sí vale la pena y al menos creo que es lo que le hace falta bien a la parte de cómo se hacen las cosas para realmente tener beneficios en el negocio con este entorno de la agilidad, porque mira, al menos como yo lo veía, sí, está padre la agilidad, la cultura y que el Scrum y las historias, pero si nosotros al final estamos teniendo estas cajotas grandes en las que para que el despliegue se pueda hacer más seguido es un dolor de muelas, pues entonces, ¿de qué me sirve también querer estar trabajando de una manera más ágil? Si aparte tengo dependencias en el negocio que tengo que estar arrastrando y que ahorita las estoy arrastrando y las voy a estar arrastrando en 5 años, en 10 años. Entonces, yo creo que sí es muy conveniente hacer esta migración a los microservicios. De hecho, sí estoy trabajando con un cliente. Es una aplicación muy chiquita, pero sí está haciendo esta transformación de monolito a microservicio. Y desde ahorita sí ya vimos así una mejora, así de, oye, es que siempre que queríamos modificar esto, necesitamos esperar a que no se movieran estas otras funcionalidades, bla, bla, bla. Y ahorita pues ya estamos pudiendo tener esos despliegues más seguido. Entonces, en mi opinión, sí es algo en lo que conviene irse documentando, ir viendo cuál es la tecnología que se podría utilizar, porque también ahí influye qué tecnología es la que el equipo domina. O sea, tampoco hay como que una tecnología que sea la más recomendable para los microservicios. Puede ser la que el equipo ya domina, puede ser de las nuevas, puede ser algo en la nube, puede ser algo local. Al final, sí, ese ya está bajo de investigación dependiendo del proyecto, del producto en el que ustedes estén. No se trata de hacer un cambio de 180 grados en todo. ¿Qué tecnologías soportan ese concepto? Pues mira, ahorita de entrada, Kubernetes, por ejemplo, por la parte de que puedes tú tener realmente y Docker, en la que puedes tener esos ambientes en la que vas a poder desplegar tu aplicación de manera independiente. O sea, lo puedes tener en la nube, lo puedes tener en tu lab, pero vas a tener ese microservicio ahí desplegado. Y haces otro microservicio y ya lo puedes estar desplegando ahí. No necesitas montar todo un ambiente pesado en una máquina local para poder validar realmente todo eso. Y lo puedes también montar así en producción. Pero para desarrollo, porque hoy se habla mucho de Spring Boot, ¿hay otra herramienta, hay otra tecnología? Pues mira, yo sé que lo están haciendo unos chicos con Python de manera general. Necesitaría meterme bien a ver qué están usando más específicamente, pero con Python están haciendo sus microservicios. O sea, tampoco es que se necesita algo muy complejo. Python es muy fácil. Y tiene aparte un montón de librerías que te sirven para tareas luego rutinarias de este tipo. Y Spring Boot, ¿no? Ajá.
Básicamente hay muchas herramientas, por ejemplo, que corran, ya sea que corran en la máquina virtual de Java, pues ahora sí que el límite es lo que el equipo decida que sea mejor para ellos manejar. Si el equipo se siente cómodo con el ambiente Java, pues entonces sí convendrá buscar una herramienta que sea en la máquina virtual de Java. Si quieren a lo mejor experimentar con otra, pues podrían irse con un lenguaje fácil, como por ejemplo Python, y que tiene mucho soporte. Sí, está interesante eso porque como decías, ¿no? La agilidad está en un nivel como más de pues, requerimientos de negocio, pero si la parte técnica no acompaña, no va a ser posible implementar esos conceptos de agilidad. Me imagino ahí con las versiones de Nadia, ¿no? Ok, vamos a usar la agilidad para los requerimientos y los sprints de 2 semanas, ok, pero si la actualización es algo muy riesgoso y pesado, no va a servir de mucho. No va a acompañar, no acompaña a la forma de trabajar, al marco de trabajo. Sí, sí, exacto. Sí, digamos que yo sí veo que esta parte de los microservicios, así con la parte de trabajo, ¿no? Con cualquier marco ágil, es el complemento, para que realmente se pueda beneficiar hasta la parte de cómo se hacen las cosas. Sí. Pero sí sería bueno, obviamente, por ejemplo, que que en la empresa, las partes, incluyendo al negocio, conozcan de qué se tratan los microservicios. Por ejemplo, desde el punto de vista de que yo traté de darles en esta charla, que no nos metimos a codificarlo, no estamos viendo cómo se hacen. Eso sí, digo, también vale la pena conocerlo, pero no un manager, ¿para qué quiere saber cómo se hacen? Pero sí debe de respetar para qué son, para que se pueda facilitar realmente ese contexto al equipo que se va a dedicar a hacer microservicios. Así tengas un equipo que tenga 10 microservicios, pero para que se respete ese enfoque de microservicios. Sí, y la visión está muy buena. Está a un nivel como conceptual de negocio, está muy buena la visión que nos diste. Pues sí. Muchísimas gracias. Ese era el objetivo, Leti. Qué chica tan moderna. Eso tratamos. Y pues yo espero que si se deciden hacer microservicios, pues ahí nos inviten para darles apoyo. Estaría padre ver qué se puede hacer. Sí, yo creo que muy prontamente vamos a empezar a trabajar con eso en el cliente que está Aurora y Efraín. Muy bien. De hecho, ya tenemos estamos medio perdidos todavía ahorita, ¿va? Aurora y Efraín, no sabemos bien por dónde empezar. Creo que ahí sería bueno tener una plática con Susi, tenemos muchas ideas, tenemos el concepto, en Brasil ya hicieron algo parecido en el proyecto de aquí, pero ahorita estamos medio perdidos ahí de cómo empezar, de cómo dar esos primeros pasos. Pues con todo gusto y con confianza me dicen y yo estoy puesta. Sí, yo creo que estaría bien ahí involucrar a Susi en esa definición inicial. Susi, como ya trabajó con nosotros, tiene claro el negocio, sabe con qué batallamos, con qué trabajamos. Creo que aportaría bastante, Susi. Sí, no queremos hacer el mega cambio radical ahorita, porque el cliente es muy demandante y siempre pide muchas cosas, pero queremos tener como un diseño para ir poco a poco, ir migrando poco a poco. Ese es el objetivo, Leti, que sea poco a poco. O sea, si tú me dijeras, no, ya, para marzo del siguiente año ya queremos tener microservicios, no. Sí, por ejemplo, ahorita tenemos una necesidad, el cliente pidió un cambio y que de plano tenemos que reescribir una funcionalidad. Y digo, qué desperdicio no reescribirla de la forma ya nueva, ¿no? Ya con microservicios o de la forma moderna. Pero igual en su manualito. Y ahorita estamos en ese punto. Tenemos que reescribir algo, pero vamos a acabar reescribiendo de la forma anterior porque no tenemos todavía muy claro cómo hacerlo. Ya. Pues cuando ustedes gusten nos juntamos y ya, para que no tengan que retrabajar, digo, también ese es el sentido de tener mejores formas de trabajo. Sí, eso hicieron aquí en Brasil, hicieron bien gradual. Hoy tienen ya un 30% del sistema migrado.
Un 30. Yo creo que un 30 es mucho, mucho. Porque el sistema es muy grande y tener ya un 30% en microservicios es una súper ventaja. Y lo que están haciendo es eso. Cada funcionalidad que tienen que tocar de forma así insustancial, ya la van reescribiendo en la forma nueva. Ya avanzaron un 30%, pues está súper bien. Y, por ejemplo, en esa aplicación, ¿están pensando migrar el 100% del aplicativo o solo un porcentaje? Pues yo creo que va para allá, ¿eh? Va para 100%. Sí. Pero también hay mucha demanda y no tienen ese tiempo de decir Sí, no. De hecho, no escribir. siempre es recomendable el 100%. Digo, habría que ver, pero ahora sí que no se trata de que, bueno, ya nos deshacemos de nuestro monolito por completo y vamos a migrar todo al 100. No, tampoco es necesario. Sí, sí. En eso ya van avanzando bastante. Y me gustó mucho lo que están haciendo ahí. Van migrando poco a poco. Pues así debe ser. Pues, Pues, muchas gracias, Susi, listo. como siempre, aquí Gracias andas revolviéndonos las ideas, dando más ideas, poniendo nuestra ardilla a trabajar. Es un gusto y ya cuando tenga otra cosa preparada, así que diga, esto hay que presentárselos, les vuelvo a... Sí. Y espero conectarme a las otras charlas que Leti me acaba de invitar a estas sesiones. Sí. Entonces, espero conectarme. Ayer no pude porque... La de ayer estuvo muy buena también, muy buena. De esas pláticas así que te vuelven a enamorar de TI, ¿no? Y muy padre fue la de ayer en especial me gustó mucho. ¿Me la compartes, Leti? Sí, estuvo como, de esas cosas que nos saca tantito del día a día y nos... La quería ver, era Revolución. La cuarta revolución industrial. Sí. A mí me gustó mucho. Como que nos hace así abrir nuevamente la mente y pensar en otras cosas y enamorarnos otra vez del mundo de TI. Está padre. Sí, es que luego estar en la operación, estar con las presiones, las cosas urgentes, hace que mantengamos el foco nada más en esas cosas y ves afuera y dices, wow. Sí, te lleva a pensar incluso en otros aspectos de tu vida, ¿no? Está muy loco. Sí, fíjate que eso a mí me gusta bastante de lo que actualmente hago, que es enfocarme mucho a la capacitación, porque me mantengo leyendo y estudiando todo el tiempo y eso me encanta aquí. Digo, wow, o sea, creo que haciendo este tipo de cosas aprendo, o sea, he aprendido mucho más, por ejemplo, en poco tiempo que a lo mejor en mucho tiempo en la operación, porque sí se pierde un poquito luego de vista y a lo mejor buscas más información, pero de lo mismo. Estás como metido en un huracancito, entonces hay que mantener funcionando ese huracán y tiene sus ventajas. Ahorita voy a subir tu plática al canal de YouTube y ahí si ves los otros videos en YouTube vas a ver el de ayer. Perfecto. Ahí están todos en ese canal. Nada más algunos están en privado porque hablan nombre de cliente o... Ok. Entonces, hay videos que son muy específicos de la arquitectura de un proyecto, entonces esos los pongo como ocultos. Sí. Pero los que no hablan nombre de cliente ni nada, ahí los dejamos públicos en el canal. El de ayer está público. Perfecto. Pues muchas gracias. Ahí puedes navegar. Gracias. Pues muchas gracias, Susi. Gracias, chicos. Escuchen la plática nuevamente, vean el video nuevamente para que vaya quedando más clara la idea. Y para allá vamos, ahí vamos, ese es el camino. Listo, pues gracias. Gracias. Les mando un beso y un abrazo a todos. Y un abrazo, Susi. Gracias, bye. Bye. Bye, buen día. Bye.